Aumenta el número de personas que pierde la vida cuando intenta ganársela. Los accidentes laborales han crecido más de un 8% en los últimos 3 años. La siniestralidad sube en todos los sectores y en todas las comunidades autónomas. Hoy nos preguntamos el porqué de este repunte. Los sindicatos denuncian que se han relajado las medidas de prevención. Se ven los empleados abocados a trabajar en condiciones precarias, hay menos inspecciones, hay más pasividad. ¿Es una utopía pensar en una siniestralidad cero? Tenemos unos índices muy elevados en Andalucía. Los accidentes laborales han subido en Andalucía un 14% en este último año y casi siempre cuando desgraciadamente tenemos que contarlo nos queda esa sensación de que las muertes se podrían haber evitado. Hoy tenemos con nosotros a un experto en prevención de riesgos laborales, se llama Miguel Ángel Portillo, bienvenido. Gracias, muy buenas noches. Tiene un currículum que de verdad es larguísimo, pero lo voy a resumir. Es doctor por la Universidad de La Laguna, ha dirigido máster en prevención, asesora a empresas, es profesor y también miembro fundador de la Asociación Científica de Expertos en Seguridad y Salud en Andalucía. Es una persona que de verdad nos puede ayudar mucho a entender lo que está pasando. Miguel Ángel, ¿es una utopía, como preguntábamos al principio, pensar que puede llegar el día en que no tengamos que contar un accidente laboral? A mí me gustaría decir que no es una utopía, que podía llegarse, pero por la situación en la que estamos ahora mismo parece que sí, va a seguir habiendo accidentes por ahora, si no nos ponemos las pilas. Bueno, pues vamos a hablar de por qué ese repunte enseguida. Presentamos también a Vicente Alonso, compañero de la casa, periodista de la sección de Economía. Muchas veces, Vicente, tenemos que contar en los informativos la muerte de personas cuando se la están intentando ganar la vida. Ayer mismo en Sevilla, ¿no? Las dos últimas muertes, las dos últimas víctimas por accidente laboral. Buenas noches. Dos fallecidos en un mismo accidente por inhalación de gases tóxicos y en una misma empresa, una fábrica de piensos para animales que está en un pueblo muy cerca de Sevilla, en Salteras, y que ha generado muchas dudas sobre si lo estamos haciendo bien o mal, una vez que se ha sabido que en esta misma empresa otro trabajador murió hace menos de un año aplastado por una máquina. Cada vez que escucho, profesor, una noticia de este tipo, que mueren personas en accidente laboral, ¿qué siente? ¿Qué piensa? Dedicado como está toda su vida a la prevención. Yo llevo desde que acabé la carrera dedicándome a la prevención y la verdad es que muchas veces se siente frustración porque muchos accidentes son evitables. A lo mejor no el 100%, pero un porcentaje altísimo de esos accidentes pueden haber sido evitados. A lo mejor pensando un poquito antes de hacer las cosas, a lo mejor poniendo unos poquitos medios, no grandes medios económicos. Al final no estamos hablando de dinero, estamos hablando, de organización, ni más ni menos, de gestión de esa seguridad. Se necesitaría más voluntad. Más voluntad. Por todas las partes, ¿no? Por todas las partes, sí. Sí que es verdad. Es verdad que siempre parece que cuando hay un accidente tenemos que buscar un culpable, no para ver a quién le echamos la culpa, ¿no? Y al final cuando hay un accidente lo que hay siempre es una víctima, una o dos víctimas como en este caso, y la verdad es que lo que hay que hacer es intentar que no se repita, ya que no hemos podido evitarlo, por lo menos poner los medios para que no se repita. Y es donde las empresas tienen que actuar, en este caso. Vicente y yo hemos estado comprobando muchos datos, ¿verdad? A lo largo de la tarde los vamos a ir poniendo sobre la mesa. Uno de ellos, por ejemplo, cada día mueren 2 personas en España mientras trabajan. Es un porcentaje muy alto. Sí, es un porcentaje alto. También es verdad que muchos accidentes de trabajo ocurren accidentes en el coche, accidentes en itinere o en misión, y eso evidentemente no son accidentes que ocurren en la industria y sería más un tema de seguridad vial. Pero es verdad que un solo muerto ya es mucho, sea al día o sea en un año. Ya son muchas personas. Vicente. En el accidente de Salteras, que supongo que está al día perfectamente, los sindicatos han dicho muy claramente que es muy raro que haya tantos accidentes y concentrados en una sola empresa. Ha habido 2 fallecidos. Así, de primeras, ¿qué es lo que le sugiere a usted este accidente en el que 2 personas han perdido la vida? Hombre, por lo poco que he podido ver en las noticias, a fin de cuentas, en la información que nos llega al público en general de la noticia, es un accidente en un espacio confinado. El espacio confinado es una situación de riesgo y siempre para evitar este tipo de accidentes hay que plantearse que hay que actuar como si tuviésemos seguros que vamos a tener el accidente. Si pensamos de esa forma, es muy fácil que, aunque haya el accidente, seamos capaces de rescatar a la persona a tiempo y salvarle la vida. Hay un problema de gestión, evidentemente, un problema de gestión importante. No se sabe, no es cuestión de buscar culpables, pero sí evidentemente habrá que analizar a ver por qué ha pasado. Eso es importante saberlo.
En el aumento de accidentes in itinere, al que hacía usted referencia antes, también en algunas ocasiones hemos escuchado decir que podría deberse a que los trabajadores están más presionados a la hora de ir al trabajo por cómo viven sus relaciones laborales. Hombre, hubo un momento en el que había muchos accidentes, mucho más accidentes de tráfico en el trabajo, que era cuando el momento del boom de la construcción, que los trabajadores iban a grandes distancias a hacer obras. Hombre, el accidente ni tiene en cuenta es cuando uno va al trabajo y no debe estar presionado, porque el horario es el que tiene y no debe estar presionado por llegar tarde o no llegar tarde, ¿no? El problema son los accidentes de emisión, es decir, cuando un trabajador tiene que desplazarse hacia un trabajo a cierta distancia de su casa, siempre con presión, siempre con prisa, parece que es que tenemos que llegar a esa hora y si no llegamos a esa hora se acaba el mundo, y ahí sí que es importante. En el itinerario no, es una diferencia. En el itinerario es cuando voy al trabajo o vuelvo. Estoy hablando de accidente de emisión cuando yo, por ejemplo, me levanto por la mañana y voy a ver un cliente que a lo mejor está pues, en Cáceres, pues entonces he quedado una hora y muchas veces no nos preocupamos de la seguridad vial tanto como deberíamos. Más datos. En Andalucía, en lo que llevamos de año, 37 personas han muerto en accidente laboral. La verdad es que todos los datos, viéndolos esta tarde para preparar la entrevista, apuntan a esa subida de accidentes laborales en los últimos años. ¿Qué ha ocurrido para que repunte de esta manera la siniestralidad laboral cuando se había conseguido bajar a unas tasas bastante aceptables hace 4 o 5 años? Hombre, es posible que sea, siempre los accidentes tienen muchas causas, pero es posible que tengamos ahí hay un pequeño crecimiento económico, un pequeño crecimiento del aumento del número de contratos, los contratos a lo mejor son más precarios, la gente tiene miedo a pedir medios, a lo mejor no le dan medios porque por el motivo que sea, y la gente tiene miedo a pedir esos medios que le hacen falta para poder trabajar o para poder hacer las cosas, el trabajo de forma segura, y si alguien dice, no, yo no lo hago, el otro lo hace, porque lo que más teme es quedarse sin empleo. Eso puede ser, es posible. O sea, que nos hemos relajado en las medidas de prevención, puede ser, las empresas en este caso han podido relajar. Hombre, esas medidas de prevención. Las empresas han podido relajarse, pues también hay que tener en cuenta los costes económicos que pueda tener también cualquier sistema de prevención. Las empresas sabemos que han pasado también por crisis, han tenido momentos complicados, muchas empresas han cerrado en estos momentos, y bueno, y a lo mejor no han apostado o no han visto que esto de la seguridad y salud no solamente es un coste, sino que es una inversión, porque al final, y esto que voy a decir pues parece un poco fuerte, pero el accidente que estamos hablando, esto cuesta dinero también, le cuesta mucho dinero a la empresa y a la familia más. Con una pequeña inversión podemos salvar la vida, que es lo más importante, evidentemente, pero también hubiésemos ahorrado unos costes económicos que tiene a continuación. No es lo más importante, pero la prevención es una inversión, nunca es un coste. Y eso es lo que muchas veces la empresa no entiende. No, es un dato importante porque la siniestralidad laboral se lleva en España el 1,5% del Producto Interior Bruto. O sea, que no estamos hablando de ninguna tontería, estamos hablando de alrededor de 15.000 millones de euros al año. Por supuesto que el coste de la vida humana no tiene ningún precio, pero es verdad que lo que está apuntando es muy interesante. Mejor prevenir, mejor evitar, nos vamos a ahorrar muchos disgustos y al final todos salimos ganando, ¿no? Pero esa concienciación está. Yo creo que no. Yo, como he dicho, yo llevo toda la vida profesional trabajando en prevención y yo hay una cosa de la que siempre cuando me preguntan en algún foro, siempre digo, nosotros nos faltan 3 cosas. Nos falta formación, nos falta educación y nos falta cultura. Son 3 cosas muy importantes. La formación son conocimientos, es decir, muchas veces la gente no sabe lo que tiene que hacer, el trabajador no sabe lo que tiene que hacer. No se lo han enseñado, no todo se puede aprender por sí solo. Luego la educación, o sea, es el cambio de comportamiento. ¿Por qué nosotros nos ponemos el cinturón en el coche o por qué no tiramos un papel al suelo? Por educación, nos han educado. La educación es un cambio de comportamiento. Y por último la cultura, es decir, nosotros enseñamos a nuestros compañeros, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, nuestro comportamiento en seguridad, ¿lo hacemos? No lo hacemos. Y eso es importante. En el colegio algunos nos han enseñado, nos habla de seguridad vial, nos habla de religión, nos habla de muchas cosas, todas muy importantes, por supuesto, pero todos los que están en el colegio tienen que acabar trabajando. ¿Les han hablado de seguridad? Bueno, son futuros trabajadores y futuros empresarios también, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que el primer que tiene que implicarse es la administración pública, empezando desde los niños. Los niños son esponjas, lo aprenden todo y los niños son los que tienen que saber de esto. ¿Cuántos niños le pueden preguntar a su padre, oye, ¿tú a qué te dedicas? Sí, yo hago lo que sé, pero ¿cómo lo hace? ¿Lo hace con seguridad? No lo sabe nadie. Grandes empresas sí que se dedican a algo de capital, a invitar a las familias, a que vean cómo trabajan las empresas, pero son grandes empresas y por desgracia que normalmente con capital extranjero.
Es usted un especialista en prevención de riesgos laborales. Hemos hablado de la empresa, hemos tocado la administración, ahora iremos con la administración. Pero, ¿qué le puede decir un experto en prevención de riesgos laborales a un trabajador que trabaja en precario cuando sabe que a lo mejor si exige mucho eso se puede volver contra él? ¿Se le puede decir algo? Hombre, yo sí, me gusta, es una pregunta bastante clara, es decir, mucho mejor estar en el paro que estar en el cementerio, es que está clarísimo, así de sencillo. Yo doy mucha formación y doy mucha formación de espacios confinados, que es el tema este que hemos hablado, y le digo a la gente eso, mira, es mejor estar en el paro, siempre tiene posibilidad de otro trabajo. Pero lo importante es pedir las medidas, porque muchas veces nos sorprendemos en que pedimos las medidas y nos las dan. Sí, pero uno nunca piensa que le va a tocar a él. Claro. Eso es una cosa importante, que todos pensamos que nunca vamos a tener el accidente. Cuando tú montas en el coche por la mañana, si tú piensas que vas a tener el accidente, no sigues conduciendo, ¿verdad? Entonces, todos pensamos que el accidente le ocurre a otro, hasta que nos toca a nosotros, claramente. O sea, que la primera persona que tiene que poner las medidas para que no existan accidentes laborales en una empresa es el empresario, para empezar. Por supuesto, es el responsable. Además, pero el trabajador tiene la responsabilidad también de velar por su propia seguridad y de exigirlo. Eso que acabas de decir viene en la ley de prevención. Una de las obligaciones del trabajador en materia preventiva es velar por su seguridad y por la de aquellas personas que pueda afectar su actividad profesional. Es decir, es una obligación legal por la que el trabajador puede ser sancionado por la empresa. Por supuesto, el empresario también tiene obligaciones, la obligación de poner los medios y de proteger al trabajador. Claro, en estos años de crisis hay muchos trabajadores que dicen, bueno, si yo llevaba un montón de tiempo en el paro y de repente consigo un trabajo y me dicen, pues súbete al andamio. Claro, y ellos dicen, ¿y ahora cómo voy a decir yo, deme un arnés? O si te dicen, pues no lo tengo, no va a pasar nada. Muchas veces los trabajadores son muy valientes, es decir, muchas veces, bueno, si nunca me ha pasado nada, siempre la respuesta del trabajador cuando lo vemos trabajando en altura, que es otro riesgo importante, y le dice, oye, pues amárrate, y dice, no, si nunca me ha pasado nada, claro, te pasa una vez, la segunda vez no te pasa, sobre todo en esos riesgos especiales. Riesgos especiales son trabajo en espacio confinado, trabajo en altura, trabajo en actividades subacuáticas, trabajo con riesgo de alta tensión, son riesgos que si tienes el accidente es mortal de necesidad, entonces, una razón para tomar medidas. No estamos concienciados, el trabajador no está concienciado. No sé si hay menos inspecciones de trabajo. Iremos a eso que quiere Vicente. No, me preguntaba bueno, está claro que el que más sale perdiendo aquí es el trabajador. Me preguntaba qué es lo que arriesga el empresario. Porque, por ejemplo, en este caso, sin saber cómo va a terminar y sin saber qué responsabilidades puede tener esta empresa en concreto, pero se han anunciado que se va a pedir responsabilidades civiles e incluso de tipo penal. ¿Qué arriesga el empresario? ¿Un empresario puede ir a la cárcel por esto o se está dando ese caso realmente? La verdad es que sí, el empresario tiene varias responsabilidades. Por supuesto, la administrativa, la de las sanciones, que no es asegurable y que evidentemente son sanciones económicas y bueno, y más o menos dinero. Pero también tiene responsabilidad penal, porque el empresario es garante de la seguridad del trabajador. O sea, todo lo que le ocurre a un trabajador dentro de las instalaciones de la empresa, el responsable es la empresa, el empresario en este caso. A veces el empresario no tiene cabeza visible porque no es una pequeña empresa, es una gran empresa que lo que tiene un consejo de administración en otra parte de España. En ese caso, el responsable es el gerente, el director de la fábrica, el director de la empresa, es el máximo responsable, el que tiene la capacidad de tomar la decisión económica de poner los medios. Y en una empresa en la que en vez de un solo dueño hay muchísimos accionistas, una gran empresa que tiene 150 accionistas, algunos institucionales incluso, ahí también puede ir alguien a la cárcel. El director, el gerente, el máximo responsable del centro de trabajo donde ha habido el accidente. El que tiene, al fin de cuentas, el que tiene la capacidad económica de tomar las decisiones. Sí. Si yo puedo gastarme X euros en arreglar por una medida preventiva y no lo hago, yo soy el responsable. Y eso está ocurriendo porque yo recuerdo que en otros ámbitos, por ejemplo, cuando se empezó a pedir responsabilidad penal a los conductores que iban sobrepasando los índices legales de alcoholemia, pues supimos por aquel entonces que algunos iban a prisión, había bastante información al respecto, pero sobre esto la verdad es que se dice muy poco. No sé, ¿es un caso que se está dando? ¿Hay gente que está yendo a la cárcel? Hay algún caso raro que sí que se está puede haber empresarios que hayan ido a la cárcel por este motivo. Lo que pasa es que es muy difícil delimitar la responsabilidad exacta de este tema, pero es verdad que ahí está el Código Penal y para eso están los jueces y los fiscales que hagan su trabajo bien y el que haya cometido un crimen, que lo pague. Así es verdad que luego es muy triste también la situación en la que se ven muchas familias de trabajadores que además de perder a su marido o al padre en un accidente laboral, después tienen que entrar en un contencioso legal que puede durar años
para que bueno, se haga justicia y bueno, se deriven las responsabilidades y puedan incluso cobrar las indemnizaciones, o en caso de accidentes laborales que dejan al trabajador con alguna incapacidad y tienen que pelearse en los tribunales para conseguir justicia, ¿no? Hay una parte que sí que está regulada y que nuestro derecho, el derecho español, pues evidentemente garantiza gran parte de la seguridad la solvencia del trabajador en función de la cotización, eso sería otro tema. Pero también hay unos recargos de prestaciones en el caso de que los accidentes sean por falta de medidas de seguridad, que pueden ir del 30 al 50% de la cantidad que el trabajador vaya a recibir por la incapacidad. ¿Vale? Lo que pasa es que bueno, que hay que intentar no llegar a esos momentos. Claro. Antes dejaba yo sobre la mesa, si hay menos inspecciones de trabajo, porque también los sindicatos están denunciando estos días que quizá desde la crisis económica, la falta de recursos, ha habido a lo mejor por parte de la Administración también una cierta relajación que ha hecho el que también los empresarios se relajen. No lo sé, yo trabajo en prevención y en un servicio de prevención, y la verdad es que nuestros clientes nos avisan, oye, que hemos tenido una inspección de trabajo, y la inspección siempre pide la documentación en materia preventiva. Lo que pasa es que de la documentación al hecho real de la gestión, de la buena gestión preventiva, hay un paso importante. Muchas veces la prevención se queda en los papeles. Sí, que hay que hacer los papeles, y hacemos los papeles se hace una carpeta, la carpeta se pone en un armario y en ese armario se pasa la carpeta hasta que a alguien se le ocurre llegue a abrirla, porque nadie la abra. Porque la prevención no es solamente el casco, no es solamente las botas, es un sistema de gestión. Tener a una persona con casco, calzado, gafas, guantes, al final muchas veces es contraproducente. Entonces, tenemos que buscar en qué momento hay que utilizar un casco, en qué momento hay que utilizar una protección auditiva, o en qué momento hay que hacer medidas organizativas para que no haya ruido. O sea, que no es solamente... Muchas veces pensamos en la seguridad como en el casco. O sea, ponte el casco, sí, bueno, el casco vale cuando es necesario. Pero lo que debemos de pretender es que no existan esas medidas, esos equipos de protección individual, sino que el trabajo esté más confortable, porque siempre intentamos quitarnos lo que no está más a gusto. Entonces, en esto de las inspecciones, parece que ahora le toca el turno a la Administración. Pasa como con otras cosas, todos sabemos que existen, pero luego nadie ha visto ninguna. No sé si sabemos cuántos inspectores hay, por ejemplo, aquí en Andalucía, por parte de las dos administraciones. Yo el número exacto de inspectores no lo sé. La inspección de trabajo depende del Estado, del Ministerio de Trabajo, pero que no sé si serán suficientes o no, pero ya te digo que los clientes de mi empresa reciben inspecciones periódicamente, y no necesariamente porque ha habido un accidente, sino porque hay campañas, a veces hay campañas de vamos a investigar los accidentes o vamos a investigar a las empresas que se dedican a este sector concreto, y sigue campañas. ¿Que podría haber más? Bueno, pero yo no creo que el problema sea que no haya inspecciones. O sea, no debemos de tener la medida coercitiva de ¿por qué tengo yo que poner el cinturón? ¿Porque viene la Guardia Civil o porque quiero librarme de impactarme contra el volante cuando choque el coche? No debemos de ir por la inspección. O sea, el sancionar nunca es bueno. Lo importante es formar, educar a la gente, desde ese punto de vista. En cuanto a la reforma laboral, que antes ha hablado Blanca también sobre ello, parece ser que algunas leyes entran en conflicto con las leyes que tenemos en materia de prevención de riesgos laborales. Si se habla de trabajo en precario, si se habla de trabajos más precarios, esto parece un contrasentido. Podemos tener unas leyes muy avanzadas para prevenir riesgos laborales y luego con otras leyes estamos dando pasos atrás. ¿Esto se ha tratado alguna vez desde el punto de vista jurídico? Yo no tengo conocimiento de ese tema. Evidentemente la reforma laboral, el problema está en que el trabajador está más en precario, como estás diciendo, tiene más ganas de trabajar, es más fácil es más fácil que se le pueda despedir, depende de las condiciones, y evidentemente pues quiere trabajar con más prisa, quiere trabajar mejor, y muchas veces se equivoca, tiene el accidente en ese proceso. Pero no sé, yo hasta ese punto no ya. Un dato os quiero dar. Los accidentes laborales se han disparado en los contratos temporales. Han subido más de un 40%. O sea que estadísticamente parece que sí que hay una relación entre temporalidad, más accidentes, más precariedad laboral. Lo decíamos antes, formación, educación y cultura. Una persona que entra para 2 meses, ¿qué ocurre? Que le voy a dar formación, a lo mejor le doy menos formación, porque a lo mejor no pierdo el tiempo en darle esa formación. Muchas veces a lo mejor no le doy ni equipo. O sea, a veces es que se firman contratos tan cortos, Miguel Ángel, que es que no da tiempo ni a dar la formación. Por eso. Entonces, como no tenemos formación, pues no actuamos correctamente y tenemos ese accidente. Es la pescadilla que se muerde la cola.
Los datos que tenemos de Andalucía, aparte de los 37 que comentaba Blanca, que es todo lo que llevamos de año, que son muchísimos. Son muchísimos. 37 personas que han perdido la vida desde enero. Desde enero son muchos. Los datos que tiene el Ministerio están un poco menos actualizados que los de los sindicatos en este caso, están hasta marzo, pero sí revelan ya que en Andalucía hay 27 fallecidos entre enero y marzo, los 3 primeros meses, y que Andalucía es la comunidad autónoma que sale peor parada en esta estadística. Bastante por encima de la siguiente comunidad autónoma, además. ¿Estamos haciendo algo aquí, algo peor que los demás? Quizá por los sectores que tenemos aquí, quizá por los empleos precarios. Puede ser un cúmulo de situaciones. Estamos diciendo que los contratos son aquí donde más contratos temporales tenemos. Ahora llega la época del verano, ahora llega la época de la Navidad, y cuando metemos esos contratos temporales no damos formación, no nos preocupamos tanto de que ese trabajador esté cualificado, que a fin de cuentas la formación en prevención es una cualificación que tiene que tener el trabajador. Entonces puede ser por ahí, por donde vengan los tiros de que tengamos más siniestralidad. También por los sectores, tenemos más agricultura, por ejemplo. El sector agrario es uno de los que más suben en accidentes laborales, ¿eh? La construcción fue en su día, que es bastante peligroso, el sector de la construcción en accidente laboral, pero el agrario está subiendo, y sobre todo por los accidentes de los tractores. Además es que lo dejan así de claro. No sé si por un tema económico también se colocan menos sistemas antivuelco en los tractores, que son bastante endebles, o no se pasan las ITVs. El caso es que han subido muchísimo los accidentes de tractores. Los tractores son máquinas que tienen que cumplir como tienen que cumplir todos los equipos, un Real Decreto, que es el 1215 del 97, que dice expresamente que tienen que tener un sistema antivuelco. O un sistema antivuelco o un sistema que permita que el trabajador no quede atrapado debajo de la máquina cuando vuelque, igual que una carretilla elevadora, igual que un manipulador telescópico o una máquina de cualquier máquina de retroexcavadora o similar. ¿Qué ocurre? Que para moverse muchas veces por el campo se lo quitan, son sistemas que se los ponen a lo mejor para ir por la carretera, y por el campo, como tienen que ir entre árboles, se lo quitan por comodidad. Y entonces cuando viene el accidente y vuelca y queda el trabajo atrapado. También es verdad que el cinturón de seguridad es importante en este tipo de máquinas. El cinturón de seguridad, una vez que tiene la barra antivuelco, evidentemente, si no, permite que te quedes en el asiento a la hora de volcar. Si te quedas en el asiento a la hora de volcar, no te quedas atrapado por la máquina. Y tampoco se usa el cinturón de seguridad cuando lo hay, que muchas veces no lo hay. Entonces, las máquinas hay que ponerlas en conformidad. Todas las máquinas. Estamos hablando de accidentes mortales, pero es que también han subido los accidentes leves, los accidentes graves, las enfermedades relacionadas con una causa laboral. Han subido todo. Han subido todo, sí. La verdad es que sí. De hecho, ahora hay una campaña de la Junta de Andalucía con el tema de la silicosis, por el tema de los mármoles y la perdón, y las encimeras de cocina y tal, porque se han detectado una serie de casos perdón. No te preocupes, está un poco mal de la garganta. Miguel Ángel, tranquilo, bebe un poquito de agua si quieres. Bebe un poquito de agua tranquilamente. Hablamos de que han subido todos los tipos de accidentes, ¿no? No solamente, es que a veces cuando hablamos de accidentes laborales parece que nos referimos solamente a los más graves, los de caso de muerte. Es que también cualquier enfermedad relacionada con el trabajo te puede cambiar la vida. Hubo una persona, Bert, que un americano, que hizo la pirámide de Bert, una estadística que decía que por cada los números no recuerdo bien, pero si por cada 600 incidentes, ¿vale? Cada 600 cuasi accidentes o accidentes pequeños con pequeñas lesiones, había del orden de 300 accidentes ya un poco más importantes, y del torno de 1 a 5 más o menos accidentes graves mortales. Es decir, que todos esos pequeños accidentes, esos pequeños incidentes que van surgiendo, nos están acercando cada día más al accidente mortal o al accidente grave. ¿Cómo evitamos eso? Con gestión, con organización en la empresa. Otra cosa que a mí particularmente me ha llamado la atención de los datos que se extraen de las primeras estadísticas del Ministerio de Empleo es que en los 3 primeros meses hay más muertos por infarto y por derrames cerebrales que por el resto de las causas juntas. Y eso, por ejemplo, no ocurría en el año anterior. Yo no sé si eso, desde el punto de vista de la prevención, se puede atajar o se puede trabajar de alguna manera. Hombre, yo, partiendo de la base de que no soy médico, te diré que en mi experiencia que un infarto es multicausal. Evidentemente puede darse en el trabajo, puede darse el momento, el accidente en ese momento en el trabajo y se considera accidente de trabajo, pero tiene otras muchas causas, que no solamente es la carga de trabajo, que también influye, o el esfuerzo físico en el trabajo, pero evidentemente si te da en el trabajo es un accidente de trabajo y pasa dentro de las estadísticas, pero habría que ver las causas, evidentemente.
No sé si la prevención de riesgos es diferente desde tu propia experiencia. En las grandes empresas, en las empresas públicas, en las privadas, en las pymes, en el caso de los autónomos, ¿hay diferencias según el tipo de empresa de la que hablamos? Hay muchísimas diferencias, muchísimas. Las empresas grandes, las empresas normalmente capital extranjero, las empresas que, bueno, capital español también, pero que son organizadas, tienen sistemas de gestión, tienen dinero para tener sistemas de gestión, bueno, son empresas que más o menos funcionan correctamente. Las pequeñas empresas, para las pequeñas empresas pagar el teléfono muchas veces es un problema, cuanto que pagar el servicio de prevención o pagar las medidas preventivas muchas veces se les va del presupuesto, y eso es importante. Con la administración pública muchas veces son incumplidores, yo siento decirlo en público, pero muchas veces son incumplidores de las mismas normas. ¿Quién guarda al guarda, ¿no? Si ellos mismos no se les puede sancionar a quien controla la administración pública. Y con respecto a los autónomos, el gran problema que tienen los autónomos es que creen que ellos no tienen que cumplir con las medidas preventivas. Y por ahí hay muchos chistes que dicen, no, hazte autónomo y no te pones malo, ¿no? Pues vale, tú autónomo no tienes accidente, porque como tienes que trabajar todos los días, no tienes el riesgo de ponerte malo. Pero es verdad que los autónomos también tienen la misma obligación que las otras empresas. Claro. No sé si se está bonificando en las cotizaciones a aquellas empresas que tienen menos accidentes laborales, porque esto era un punto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que en su día fue muy aplaudido porque se veía como una manera de incentivar el que el empresario quisiera poner en práctica y en marcha todos esos mecanismos, ¿no?, de prevención de riesgos. Y sería una buena manera, ¿no?, de ayudar. Bueno, si voy a tener como contrapartida, tengo pocos accidentes laborales, me van a bonificar en las cotizaciones. Bueno, ya le encuentro, además... Sería una buena forma. Es verdad que salió un decreto que habla de las bonificaciones, pero yo no conozco ninguna empresa que se bonifique, porque hay que generar tanto documento que al final las empresas no lo hacen. Además también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de siniestralidad, de estadísticas de siniestralidad en una empresa grande, pues podemos hablar de números porque hay pequeños accidentes y hay muchos trabajadores, pero cuando hablamos de siniestralidad en una empresa pequeña, un accidente a lo mejor es el 100% del accidente de la plantilla. Cuando tienes un trabajador un accidente, es el 100%. Entonces, ahí las estadísticas no fallan siempre. Vicente. Antes hacía referencia a la utopía cuando te preguntaba, Blanca, al principio, de que te gustaría que llegáramos al número de accidentes cero. Aunque parece imposible, ¿no? Pero a estas alturas, ¿qué sociedad o qué país podría ser nuestra referencia o nuestro modelo a seguir para hacer bajar estas estadísticas que nos están haciendo tanto daño? Hombre, nosotros nos debemos de mirar hacia Europa. Europa no es que sean perfectos, nadie somos perfectos, pero llevan más tiempo trabajando en estos temas que nosotros. No lo hacen mejor, no es que sean especialmente mejor. Yo siempre digo que los españoles somos más listos, pero es verdad que tenemos que mirar, que de hecho la normativa nuestra viene de una directiva europea, que nosotros tardamos en aplicarla más que otros países. Entonces nos llevan unos años de ventaja. ¿Cuántos? Depende del país. También es verdad que los mediterráneos somos un poco diferentes. Tenemos de un 30 a un 40% más de accidentes laborales que países europeos que llevan más años con esta ley, ¿no? O sea que deberíamos seguir un poquito sus pasos en ese sentido. ¿Tenemos una buena ley de prevención de riesgos laborales o qué habría que mejorar? Yo creo que sí, que lo que tenemos que hacer es cumplirla, porque muchas veces hacemos las normas y queremos que las normas se adapten a nosotros. Yo creo que sí que es una ley que está funcionando en el resto de Europa, que tendrá sus carencias, pero lo que tenemos que hacer es cumplirla. Así de sencillo. No solamente la ley es una ley, luego esa ley tiene un desarrollo reglamentario que es muy amplio y que habla de muchos sectores, habla desde los trastornos dorsolumbares hasta los temas de máquinas, y tenemos que cumplirla. Y lo que no debemos intentar nunca es que la ley se adapte a nosotros. Acaba de cumplir 20 años esta ley y con muy buenos datos, porque aunque estos últimos años tenemos que hablar de un repunte, en los 2 últimos años, fíjense solamente un dato, 1.580 personas murieron en el año 2000 trabajando, que parece una barbaridad, 1.580, y en el 2013 fueron 447. Si se aplica esa ley, se demuestra que funciona. Si se toman los mecanismos adecuados y se prevé de verdad el riesgo, funciona. Yo creo que sí, que funciona. De hecho, hemos tenido unos años que hemos bajado la siniestralidad. Ahora parece que la estamos cumpliendo menos y parece que ya no es tan eficaz, pero lo que tenemos que hacer es cumplirla. Mientras muera una sola persona, queda mucho por hacer, ¿no, Miguel Ángel? Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí esta noche y tu trabajo también, te lo agradecemos porque va de empresa en empresa también
¿verdad? Diciendo aquello que puede prever y que puede prevenir un accidente laboral. Y eso ya merece la pena. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Miguel Ángel, por estar aquí. Vicente, gracias a ti también. Te esperamos otro día. Y lo dicho, esperemos que nadie tenga que perder la vida cuando está intentando ganársela.